1. Ok. Buenos días, doctor. El día de hoy les vamos a presentar el tema modalidades del acto jurídico. Nosotros somos el equipo número 11 y lo conformamos los alumnos Chuquicaña Pachado, Luana Brisset, Masa Mamani Lucero Mireya, Prado Lajo, Gustavo Alonso, Ramos Apaza Maite Catherine y Vilca Barriga Paola Alejandra. Listo. Mi nombre es Ramos Apaza Maite Catherine y yo les voy a presentar el tema modalidades del acto jurídico. Okay. Las modalidades del acto jurídico, también llamadas como elementos accidentales del acto jurídico. Normalmente el acto jurídico produce efectos inmediatos y simultáneos. Esos actos son puros y simples. También son aquellas modificaciones incorporadas voluntariamente por las partes o por la ley a los efectos materiales del acto jurídico. Tenemos tres características de las modalidades del acto jurídico. La primera, expresas porque no se las presume. Las partes deben señalar las modalidades a las que se someten los documentos, sean documentos públicos o privados. Un ejemplo claro sería los contratos bilaterales de carácter oneroso. Otra característica que tenemos es que son excepcionales, porque por regla general, el acto jurídico produce efectos puros y simples, sin modalidad alguna. La última característica que tenemos es que son accidentales, porque su presencia o no en los documentos no afecta ni altera y mucho menos invalida la esencia misma del acto jurídico. Estos elementos accidentales es lo que los franceses comúnmente conocen como lo que son modalidades del acto jurídico. Además, estos elementos accidentales son incorporados a su vez por las partes, en uso de su autonomía de la voluntad, pero siempre y cuando éstas no vayan en contra de lo que es el orden público. Tradicionalmente conocemos tres tipos de elementos de los actos jurídicos. Siguiente, por favor. Okay. Primeramente tenemos los elementos esenciales. Los elementos esenciales son todos aquellos datos necesarios que tienen una función constitutiva en lo que es el acto jurídico. Un ejemplo claro sería como lo que son la manifestación de voluntad, la capacidad, el objeto y la forma solemne. Otro elemento serían los elementos naturales. Estos datos se encuentran en la naturaleza del acto jurídico, pero no son de esencia, por lo que aquí las partes van a tener que ampliarlo, quizás reducirlo o hasta excluirlo del acto. También vienen a ser los datos que el ordenamiento jurídico considera integrando al contenido del acto jurídico. Y por último tenemos a lo que son los elementos accidentales, que son aquellos datos que no son esenciales y ni tampoco los encontramos en la naturaleza del acto jurídico, sino más bien que son elementos meramente eventuales que sí están incluidos, pero en determinados actos jurídicos y solamente por la voluntad de las partes. Las modalidades tradicionalmente las que conocemos son la condición, el plazo, el cargo y el modo. Pero no son las únicas que forman parte de la estructura del acto jurídico, sino que también hay otras como lo que son las arras, la cláusula penal, la cláusula de exclusividad. Sin embargo, el término modalidades del acto jurídico solamente hace referencia a lo que son la condición, el plazo y el modo. Pues bien, los elementos accidentales que forman parte de la estructura del acto jurídico, pero comúnmente los conocemos como modalidades del acto jurídico. Y estas son la condición, el plazo, el cargo o el modo. Esa sería toda mi participación. Le doy el pase a mi compañera Paola. Muchas gracias, Maite. Bien, a continuación pasaré a explicar la condición. Bien, mi nombre es Vilca Barriga Paola Alejandra. Voy a explicarles lo que es la condición, que es parte de las modalidades del acto jurídico. Ahora, ¿qué es la condición? La condición es considerada como aquel hecho incierto y futuro, del cual las partes celebrantes hacen depender el nacimiento o la extinción de un derecho. Precisa ser un hecho incierto toda vez que no se sabe si sucederá o no, y futuro también. Ambos deben concurrir simultáneamente.
La fijación de una condición genera una relación obligatoria accesoria al acto, en la cual hay un deudor, quien será el que dará cumplimiento a los efectos del acto de verificarse este, y el acreedor, quien es el beneficiario de la condición. Por ejemplo, un padre de familia le dice a su hijo que si termina sus estudios universitarios, le regalará un departamento en San Isidro. Entonces el padre se convierte en el deudor de la condición y el hijo en el acreedor. Bien, hay algunas excepciones en cuanto a la condición. Se dice, por ejemplo, que la condición son los requisitos que debe reunir todo acto y o escrito, por ejemplo, en los instrumentos privados. Uno de sus requisitos es que esté firmada por ambas partes. Los romanos hablaban de la conditio juris, que es interpuesta por la ley, mas no por la voluntad de las partes, por lo que esto no sería una condición, pero sí un requisito para que el acto obtenga eficacia. También se suele llamar a la condición para las diferentes cláusulas que componen su contenido. Tal sería el caso de las condiciones de venta en un contrato de compra-venta. Y tercero, se emplea el vocablo condición como condición jurídica de las personas, determinando así su situación ante el derecho. Por ejemplo, la situación legal de una mujer casada o la situación de un hijo emancipado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la condición? Son tres. Tenemos la incertidumbre, la futuridad y que sea establecida arbitrariamente. Para empezar, la incertidumbre. Es el estado de pendencia, pues no se sabe si la condición se cumplirá o no se cumplirá, de tal modo que es incierta la existencia de las consecuencias del acto. Dentro de la incertidumbre tenemos la incertidumbre objetiva, que es para todo tipo de personas, no solamente para las que intervienen en el acto jurídico. Por ejemplo, Juan contrata los servicios de un pintor y le dice que si el fenómeno del niño es intenso, lo contratará por 6 meses, pero si el fenómeno del niño es leve, solamente por 2. Aquí estamos frente a una incertidumbre objetiva, porque este evento incierto no solamente va a afectar a las partes que intervienen en el acto, sino también a todas las personas que sufrirán ese acontecimiento. Dentro de la incertidumbre también está la incertidumbre subjetiva. Aquí las partes se condicionan entre sí en función a su capacidad o su intelecto, para que de esta manera produzcan efectos jurídicos. Por ejemplo, yo le digo a mi hermano que le voy a regalar un pasaje a Cancún solamente si él ocupa los primeros puestos en la universidad. Entonces dependerá de la capacidad y el intelecto de mi hermano para poder mantener esa condición y beneficiarse del acto. La futuridad. La futuridad es la que está en estrecha vinculación con la incertidumbre. El hecho puesto como condición para que un suceso sea incierto debe ser futuro. Y tercero, que sea establecida arbitrariamente. ¿Qué quiere decir? Que las partes convienen en su autonomía de su voluntad al decidir las condiciones del acto jurídico, ya sean suspensivas o resolutorias, y estas están supeditadas a un hecho futuro incierto. Bien, ahora, ¿cuáles son los caracteres de la condición? Tenemos tres. La condición debe de ser necesariamente pactada, es decir, que implica la libertad de pactar derivada del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Dos, que el hecho en que consiste la condición debe de ser futuro, pues esta característica asegura la incertidumbre objetiva de la condición. Y tercero, que el hecho en que consiste la condición debe ser incierto. Esto es eventual en el sentido que puede o no realizarse. Ahora, ¿cuál es la interpretación de la condición contemplada en el Código Civil peruano? Pues bien, lo tenemos contemplado en los siguientes artículos. El artículo 173, que habla sobre los actos conservatorios durante el periodo de pendencia. Este artículo señala lo siguiente. Pendiente la condición suspensiva, el adquirente puede realizar actos conservatorios. El adquirente de un derecho bajo condición resolutoria puede ejercitarlo pendiente esta, pero la otra parte puede realizar actos conservatorios. ¿Qué significa esto? Esto significa que si bien el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la condición, ya que existe incertidumbre en cuanto a su producción o no, eso no implica que el acreedor ya tenga un derecho expectativo sobre la condición que de alguna manera debe de proteger. Es por esto que se reconoce la posibilidad de adoptar acciones que lo protejan, por ejemplo, la inscripción de un bien inmueble.
Asimismo, tenemos la indivisibilidad de la condición estipulada en el artículo 174. Señala lo siguiente: el cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consiste en una prestación divisible. Cumplida en la parte la condición, no es exigible la obligación, salvo pacto en contrario. Esto quiere decir que se tienen que realizar todos los sucesos presupuestos en la condición para que se tenga por cumplida, salvo pacto en contrario. Por ejemplo, Pedro se compromete a darle una cantidad de dinero a su hijo si es que se gradúa de abogado y además con honores. Entonces, para acceder a esta cantidad de dinero, su hijo no solamente deberá graduarse, sino que además tiene que hacerlo con honores. Finalmente, la condición negativa está establecida en el artículo 175 y señala lo siguiente: si la condición es que no se realice cierto acontecimiento dentro de un plazo, se entenderá cumplida desde que vence el plazo o desde que llega a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse. Por ejemplo, al estipularse que una persona permanezca soltera, lo mismo que decir que esa persona no se case. Aquí estamos frente a una condición negativa. Dicha espera es necesaria siempre y cuando el hecho mantenga la posibilidad de existir, pues si por suceso posterior el hecho deviene en un imposible, ya no será necesario mantener la espera. Por ejemplo, que María no se case en un periodo de 5 años, pero al tercer año fallece. Entonces la condición negativa debe considerarse por cumplida una vez que se dé su fallecimiento. Ahora le doy pase a mi compañera Lucero para que prosiga con la exposición. Muchas gracias, Paola. Mi nombre es Masa Mamani Lucero Mireya y pasaré a dar explicación sobre la clasificación de la condición. Existen diferentes tipos de clasificación, las cuales serán expuestas de la siguiente manera. Condición expresa. La condición expresa resulta de una cláusula del acto jurídico. Por ejemplo, que mis sobrinos Lucas Torres y Luciana Pereira tengan derecho a comodatos sobre el bien inmueble previamente referido, si tiene por lo menos un título profesional dentro de los 8 años de haber egresado de su educación básica regular. Condición tácita. La condición tácita se infiere de otra circunstancia no declarada expresamente. Aparece de forma implícita en un negocio, es decir, que no es necesario que la condición se declare formalmente siempre que se infiere indubitablemente de la actitud o circunstancias del comportamiento de los agentes. Por ejemplo, que a mi muerte, Juan Pérez y María Ochoa sean acreedores del 20% de las acciones de la empresa Pandora. Es condición tácita que tanto Juan como María deben estar vivos para poder ser acreedores de la herencia referida. Seguidamente, existe la condición por la naturaleza del acontecimiento, que puede ser de dos tipos. Primero, condición afirmativa, la cual consiste en la verificación de un hecho que modifique el estado actual de la realidad. Así, por ejemplo, Rafael le dice a su sobrino William que le conseguirá un puesto de trabajo en su compañía solo si se titula como administrador. Segundo está la condición negativa, la cual hace referencia a que cuando el cumplimiento del hecho está puesto como condición, no genere una variación de la realidad. Por ejemplo, Sebastián le pide a su papá Genaro que le compre un auto. Sin embargo, Genaro le dice que le comprará el auto que él pida si es que no se casa con Ángel. En cuanto a la condición por el incumplimiento del acontecimiento, pueden ser de tres tipos. En primer lugar, encontramos a la condición potestativa, en el cual el cumplimiento del hecho está puesto como una condición de la voluntad de cualquiera de las partes. Un ejemplo de ello es que Andrea le dice a su amiga Sandra que le regalará su auto siempre que ella lo desee o en caso ambas lo consideren conveniente. La condición potestativa se distingue en dos clases. La condición puramente potestativa, que es cuando la ejecución del contrato depende única y exclusivamente de la voluntad de una de las partes. Y la condición simplemente potestativa, que depende de la voluntad del acreedor. En segundo lugar se encuentra la condición causal y se refiere al cumplimiento de la condición que dependerá de factores externos a la decisión de las partes. Dichos factores pueden ser el azar, la naturaleza o la voluntad de parte de un tercero. Cabe resaltar que el hecho previsto como condición es completamente ajeno a la voluntad de las partes del acto jurídico.
Por ejemplo, Andrea le cuenta a su amiga Sandra que desea comprarse un auto nuevo, pero no tiene el dinero suficiente, por lo que decidió comprar una rifa para ver si ganaba el auto, por lo cual Andrea le dice a Sandra que le regalará su auto usado solo si gana la rifa y obtiene su auto nuevo. En tercer lugar, encontramos a la condición mixta, la cual hace referencia a que el cumplimiento dependerá tanto del acontecimiento fortuito como de la voluntad de una de las partes. Continuando con los tipos de condición por la posibilidad de su verificación, pueden ser propias e impropias. Las condiciones propias se producen cuando el hecho puesto como condición es física o jurídicamente posible y se puede verificar o comprobar. Asimismo, no va en contra de las buenas costumbres ni el orden público. En otras palabras, cuando el hecho no está prohibido por el ordenamiento jurídico, se declara un hecho ilícito. Por ejemplo, en un contrato de suministro de frutas se coloca la condición de que las frutas deben estar siempre maduras. En este ejemplo, dicha característica puesta como condición es físicamente posible y no va en contra del ordenamiento jurídico. Por ello, se puede afirmar que es una condición propia de aquel contrato. La condición impropia es todo lo contrario a la propia. Por tanto, entendemos que la condición impropia es aquella en la que el hecho puesto como condición es jurídicamente imposible o va en contra del orden público y las buenas costumbres. Por ejemplo, Carlos y Luis realizan un contrato de compra-venta de una bicicleta. Sin embargo, colocan como una de las condiciones del contrato que la entrega del bien mueble debe realizarla Michael Jackson. Se nota que es una condición imposible puesto que Michael Jackson está muerto. Respecto a la clasificación de la condición por sus efectos, pueden ser de dos tipos. En primera instancia, se encuentra en la condición suspensiva, la cual da lugar al nacimiento de un derecho, como también se produce cuando se subordina al nacimiento de los efectos. Por ejemplo, Santiago y Gustavo son dos amigos de la infancia. Un día Santiago procura donarle a Gustavo una moto, sin embargo, con la condición suspensiva de que Gustavo abra una tienda de ropa. En segunda instancia está la condición resolutoria, la cual subordina la extinción de los efectos, incluso normalmente produce los efectos que le son propios, pero cesa de producirlos si es que se verifica la condición. Por ejemplo, Vanessa llega a un acuerdo con su hija Adriana, el cual consiste en que Vanessa le otorgará 200 soles mensuales hasta que Adriana logre graduarse como arquitecta. Muchas gracias. Daré pase a mi compañero. Muchas gracias, Lucero. Procedo a presentarme. Soy el estudiante Pradolajo Gustavo Alonso y voy a exponer la parte del plazo. El plazo es el lapso del tiempo en el cual inicia el acto y termina el acto. Durante todo ese transcurso de tiempo, pues se pueden generar derechos u obligaciones o extinguir los derechos mismos. Sus características son tres. La primera es la certidumbre. Esto quiere decir que de todas maneras tiene que suceder el plazo, sí o sí. La segunda está muy relacionada con la primera, que es la futuridad, que se está relacionada con el transcurso del tiempo, tiene que ser en el futuro, más no en el pasado ni en el presente. La tercera es que es arbitrariamente pactado por las partes. Esto quiere decir nos habla sobre la libertad de voluntad entre las partes en acudir a qué instancia, ¿no? Ya sea una sede judicial, arbitraria, un conciliador, inclusive que ellos mismos puedan solucionar los problemas. Su función. El plazo tiene por función, como ya lo dije, limitar en el tiempo los efectos del acto jurídico, pero eso no quiere decir suspender. No, muchas veces confundido, pero no es así. En ese sentido nacen dos figuras, que es el término inicial, que es donde nace el acto, y el término final o resolutorio, que es donde culmina este mismo acto. Las clases del plazo tenemos varias. La primera es el plazo de eficacia, que es el plazo en el cual el acto ya trae efectos. Un ejemplo podría ser que yo quiero vender un inmueble y doy cierto tiempo de gracia para que el deudor tenga cierta beneficencia en eso, y al momento en que recién me paga,
ahí recién se hace efecto, existe la eficacia de este plazo. El plazo de ejercicio es cuando el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones generan efectos. Y estos efectos modifican tu relación. El plazo accidental, que es básicamente un plazo instantáneo, que sucede así de imprevisto. Supongamos que estamos en la calle, no sé, y que nos vemos un peluche como este, o no sé, cualquier otro, y lo decidimos comprar. En ese momento se genera un negocio jurídico y como es instantáneo, el plazo es accidental. O sea, no tenemos pensado en eso. El plazo esencial es lo contrario de este, ya que es necesario que exista, o sea, sí o sí tiene que haber un plazo, ya sea para hacer cierta actividad. Este plazo prácticamente lo hacen las municipalidades, cuando quieren parchar huecos, contratan a una cierta empresa y esa empresa la municipalidad les da cierto plazo para que la empresa haga cierta actividad. El plazo expreso. El plazo se expresa cuando las partes mediante una estipulación señalan un plazo. Eso va acorde a la voluntad de las partes. Y por su parte, lo contrario es el plazo tácito, que es donde no se está estipulamente, no se da, mediante un escrito no se da un plazo. Pero sí o sí, esto usualmente se deduce que esto es por desmotivación de las partes o que las partes no quieren todavía un plazo para hacer o para realizar dicha actividad. El plazo determinado. Este plazo es cuando está previsto, ya se conoce la fecha del inicio y la término de este plazo. Y lo contrario es el plazo que es indeterminado, que se conoce que va a suceder por el principio de certidumbre, pero no se sabe cuándo. El plazo cierto. Este plazo es cuando con precisión se sabe la fecha en que va a ocurrir cierto vencimiento. Por ejemplo, el contrato finaliza, dos personas finaliza un 1 de enero. Es un plazo cierto porque se sabe cuándo va a terminar. Lo contrario es el plazo incierto, que no se sabe qué día es el que va a culminar o cómo traducir esto. Y el plazo potestativo, que es básicamente, va más a favor del deudor, ya que el deudor es el que, por así decirlo, toma el control del contrato y pone un plazo a su favor. Muy bien, ahora el plazo en nuestro Código Civil comienza básicamente en el artículo 178, que nos habla sobre el paso suspensivo y resolutorio. Suspensivo es cuando aún no tiene efecto este mismo plazo, pero ya nace. Y resolutorio es cuando ya culmina. En el 179 nos habla sobre el beneficio de este mismo plazo, que nos habla básicamente a favor del deudor, ¿no? Y el 181 nos habla sobre la caducidad de este mismo plazo, que son básicamente las causales en las cuales el deudor pierde este mismo derecho del plazo. Son tres. Y puedo seguir con los siguientes artículos, que son el 182, que nos habla sobre el plazo judicial, que es básicamente en sede judicial, ¿no? Que cuando no se fija cierta fecha, el juez dispone cierta fecha de acuerdo al criterio del juez. Y el cómputo del plazo, que es el 183, donde nos habla una contabilidad sobre este mismo plazo, básicamente basado en el calendario del Papa Gregoriano. Ok. Ahora las diferencias entre el plazo y término. Bueno, plazo y término son dos conceptos muy similares, inclusive muchas veces nombrados como sinónimos en la doctrina, en la praxis, pero no ciertamente es lo mismo, aunque también esto es relativo ya que depende del lugar en el que te encuentres, porque la legislación no es la misma en nuestro país como la de Estados Unidos o la de un X país. Pero si bien es cierto, hay muchas similitudes y ciertas diferencias. En este caso, la diferencia más notoria, por así decirlo, cuando nos referimos a ambos conceptos, el plazo, como ya lo dije, es el lapso en el tiempo en el que se realiza cierto acto procesal. Y el término, por su parte, se denomina, nace del plazo porque se refiere al inicio y al final del mismo plazo. También cuando nos referimos a término, casi siempre, usualmente nos referimos a una fecha y una hora exacta en nuestro calendario, ¿no?
Y como ya lo dije, estamos basados en el calendario gregoriano, el Papa gregoriano. En ese sentido, él nos dice que los días hábiles son 5, que es desde el lunes hasta el viernes. Muy bien, ahora las excepciones del plazo. Como sabemos, en nuestra legislación está basada en el derecho romano, todo nace del derecho romano. En ese sentido, en esa coyuntura pasada del derecho romano en la Edad Media, básicamente nos hablaban, ellos estaban regidos en un orden moral. Y en ese aspecto hay ciertas excepciones que para ellos decían que no debería existir cierto plazo. Como en ese caso hemos añadido a nuestra legislación el matrimonio, la adopción, el reconocimiento del hijo, el giro de cheques y la aceptación de renuncia de la herencia. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Luana. Gracias por el pase, Gustavo. Bueno, soy la alumna Chuquicaña Pachao Luana Brisset. Voy a explicar el cargo o modo. Incluye una obligación adicional. Solo es un acto libre de entre personas libres o entre la mortis causa. El eliminador del receptor responsable de la libertad puede imponer esta obligación adicional, incluyendo dar o no hacer cosas que sean beneficiosas para el eliminador, tres partes o beneficiarios mismos a contratar a alguien. Su función. El modo o cargo se distingue de la condición por la funcionalidad que practica el acto jurídico. La condición suspende el impacto del acto y la manera que debería desarrollarse. Esta situación hace que la influencia de las acciones legales sean accidental. Y de esta manera, el modo limita los beneficios económicos de los intereses de la propiedad hereditaria. 1. El cumplimiento. El artículo 185, el cumplimiento del cargo podrá solicitar el cumplimiento de este deber cuando el desempeño de un cargo tenga interés social y la entidad correspondiente podrá solicitar el cumplimiento del deber. 2. Intensidad de la limitación modal. En el artículo 187, el agravado con el cargo no está obligado a cumplirlo en el tamaño en que se excede el costo de la libertad. 3. Transmisibilidad del cargo. En el artículo 188, la obligación de consumar los cargos impuestos para la adquisición de un hecho pasa a los herederos del que ha sido agravado, con ellos a no ser solamente pudiesen ser cumplidos por él, como inherentes a su persona. 4. Transmisibilidad del cargo. En el artículo 189, el hecho que se constituye un cargo ser ilegal o imposible, o si se convierte en un hecho, el acto jurídico seguirá existiendo de ser imputado. Bueno, supongamos que Luis le lega su herencia de 20,000 soles a Leo, que le proporciona con el cargo que el día de su entierro interprete varias canciones. No obstante, el día del entierro, Leo fallece. El procedimiento se expone de manera clara siguiendo la disposición legal. Esta acción requerirá que Leo resulte ser algo inherente a su persona. Los herederos de este no tienen la posibilidad de traer a otro vocalista para que lo sustituya. El acto jurídico llevado a cabo queda sin impacto y herencia de 20,000 soles que regresan a los hijos de Luis. Como ya señalé, el cargo podrá ser incumplido por el que adquiriente del derecho y por terceros, constantemente y una vez que no sea inherente a su persona. Le doy el pase a mi compañero. Okay. Las conclusiones. Como primera conclusión, llegamos a que las modalidades de los actos jurídicos también son conocidos como elementos accidentales de los actos jurídicos, producen efectos inmediatos y simultáneos. Estos actos son puros y simples. Sin embargo, por la voluntad de la persona o por la ley, se incorporan ciertas modificaciones a los contratos, porque está estrechamente relacionado a lo que es el negocio jurídico. Como segunda conclusión tenemos entonces que la condición es la modalidad del acto jurídico que hace depender la eficacia. Y la eficacia es lo que se quiere al realizar el acto jurídico. Y para que se produzca eficacia jurídica, la salvación del acto jurídico tiene que ser válida. Como tercera conclusión, se muestra evidencias de que la condición se aplica en una gran pluralidad de casos dentro de las modalidades del acto jurídico, motivo por el cual cuenta con diferentes tipos de condiciones que se aplican en una variedad incontable de negocios jurídicos. En ocasiones se produce por el acuerdo de las partes o se percibe implícitamente. Sin embargo, estas deben estar contenidas dentro de las limitaciones y formas de la ley. El plazo como modalidad del acto jurídico es de suma importancia y no deberíamos
dejarlo como secundario. En ese sentido es necesario objetivizar y poner plazos para todo, no solo en relación con el derecho, sino para tener una vida más ordenada y en conjunto. Como última conclusión, el derecho del beneficiario del cargo nace rápidamente de obtener la liberalidad, al cual se debe crear efectividad del acto jurídico. De esta forma, aun tratándose de una obligación accesoria, por ende del jus generis, como concibió, es una obligación perteneciente del acto jurídico y por consiguiente debe cumplirse forzosamente una vez que el obligado lo incumpla. Muy bien. Esta ha sido la exposición del equipo número 11, modalidades del acto jurídico, condición, plazo, cargo o modo. Esperamos que haya sido de su agrado y también que puedan impartir conocimiento con el tema dado. Eso sería todo. Muchas gracias.